Increíble. Frente a este violador me sigues tratando como si yo fuera la delincuente. Altagracia, desapareciste a 2 hombres y mantuviste secuestrado a Daniel. Ah, ¿y las pruebas? ¿Dónde están? ¿Tú me vas a denunciar? No. Si hubiera querido hacerlo, lo habría hecho cuando me escapé. Yo no pude detenerte cuando desapareciste a Miguel Preciado y Alejandro Céspedes, pero sí puedo hacerlo ahora, antes de que mates a Daniel. Tú quisiste ahorcarlo y ahora lo estás defendiendo. Pero te estoy defendiendo a ti de ti misma. Y también estoy pensando en Mónica. ¿No crees que ya tiene suficiente con lo que descubrió para que además se entere que su madre está liquidando a los Monkeys? Por favor, Altagracia, escucha a Saúl. Tiene toda la razón. Mónica ya sabe que Daniel puede ser su padre biológico. Por favor, no traigas más muerte a su vida. No vuelvas a acercarte a mi hija. Si lo haces, te juro que nadie te va a salvar, Daniel. Nadie. Papá, en serio, no quiero que sigamos hablando de esto. Mira, no me importa si tengo la sangre de uno de esos hombres, porque lo único que me interesa y que importa en este mundo es que tengo tu educación, tu alma, tu esencia. Las cosas cambiaron con Altagracia. Siempre que ustedes se conocieran, sigo pensando que Yesenia es tu madre. Pero Altagracia también te quiere, mija. Pero tú nunca quisiste que me acercara a ella, no entiendo. Porque no sabía lo que le sucedió. La violencia le pasó. Lázaro siempre pensó que era tu papá. Que Altagracia te había abandonado por maldad, por ambición. Él no conocía la historia de los Monkeys. Ella te trató mal para protegerte, pero te quiere. ¿Qué quieres que haga ahora, jefe? Mira, yo me voy un día. Pronto pasará. Te faltaré. Pero tendrás 2 mamás. Yesenia y Altagracia. Haz las paces con Altagracia. Ya cerramos, pero todavía queda algo en la cocina. ¿Le podemos preparar algo? No sé si quieran comer. Sí, Lidia, pues ya hay que quedarnos aquí, ya estamos aquí. No, pues, Margarita, comemos. no, nos vamos a ir y vamos a comer en otra parte. Ándale, vámonos, ¿sí? Lidia, espérate. Sí hay que comer aquí, ya estamos aquí. A ver, Margarita, no me trajiste aquí para comer, ¿verdad? Margarita, te estoy hablando, no me dejan aquí, le voy a hablar a la policía. Sí, sácame de aquí ya. Lidia, perdóname, pero es que es la única manera que puedes hablar con Diego y... Perdóname. Te estoy diciendo que me saques ahora mismo, Margarita. Le voy a hablar a la policía, ya te dije. ¡Que me saques de aquí! Lidia. Ya, tranquilos. De hambre y de sed no se mueren, ¿eh? Los esperamos. ¡Te estoy hablando, Margarita! ¡Que le voy a hablar a la policía, te estoy diciendo! Lidia, por favor, no lo hagas. Yo no sabía nada de esto, te lo juro, pero dame unos minutos. Ya estamos aquí. Es muy fuerte todo esto que me estás contando, papá. Lo sé, pero tenía que decírtelo. Ahora entiendo por qué Altagracia me abandonó. Yo no tenía ni idea de lo que le habían hecho a esos hombres. Pero, ¿sabes? El golpe fue menos duro porque me vengo enterando de ti. La persona que más amo en este mundo, ¿eh? Uno no sabe por qué pasan las cosas, Mónica. A veces el destino es cruel, es cruel sin razón. Sí, pero ¿sabes qué? Si no hubiera sido así, tú y yo no estaríamos juntos. Me duele mucho saber que soy hija de una violación, pero es que era mi destino que fueras mi papá. Y solo tenía que haber sido así para que lo fueras. A veces Dios escribe derecho sobre líneas chuecas. Sí, me regaló al mejor padre
cualquier persona la pudo haber tenido. Tú, jefecito. Y a mí la mejor hija. Pero Altagracia, ella también sufre. Ella también sufre. Búscala. Reconcíliense. Eso te dará paz. Y a mí también. También a mí y a ella. Felicidades, oficial Velarde. Encerró a la rata de Braulio en la ratonera. Sí, estoy contenta. Mucho trabajo, Jorge. Horas de desvelo, investigaciones. Pero te voy a pedir un favor. No digas encerré. Habla en plural. Encerramos. Eres mi equipo. Me encanta cuando hablas en plural, cuando dices nosotros. Es verdad. Muchas veces quise tirar la toalla y tú estabas ahí apoyándome, al pie del cañón. Pues me encantaría invitarte a un trago, pero no sé si... Whisky. ¿Whisky? Sí, a mí me gusta el whisky. Pues yo realmente prefiero el tequila. ¿Tequila? ¿Tequila? Está bien, tequila, pues. Pues una mujer preparada. ¿Así? Sí. ¿Eso mucho? Yo así, poquito. A celebrar. A celebrar. Brindemos. ¿Mm? Bien. Por la mejor maestra que existe. Ay, la mejor maestra que no sabe tomar. Ay, no, hace mucho no hacía esto. De verdad. No sabes tomar, pero sí sabes besar. ¿Mm? O vemos quién enseña quién. No. Cierra la puerta. Las órdenes son órdenes, ¿no? Nada. Seguro. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, así que déjame salir. Te juro que no sabía nada de esto. Pues entonces ábreme la puerta. Lo haría, pero Marcos tiene la única llave. ¿Qué pasó, Lidia? ¿Te volviste loca o qué, Margarita? A ver, Lidia, tranquila, por favor. Es Diego. Diego no te va a hacer nada. Tú y yo lo conocemos. Pues sí, pero el punto es que no quiero hablar con él. Lidia, ya sé que no quieres hablar con él, pero mínimo dale un chance. Tú todavía lo amas y Diego todavía te ama a ti, por favor, Lidia. ¿Tú también quieres que lo saque de ahí? Ya te dije que hablamos hoy y terminó todo mal. ¿Qué más puedo hacer? Mira, ve a la cocina y revisa los estantes. Te dejé una sorpresita. Demuéstrale que nunca es tarde para reconquistarla. Ya te puedes ir. Altagracia dijo que no te va a hacer nada. Saúl, yo te marqué cuando Altagracia estaba secuestrada. Le hice creer a Francisco que lo estaba ayudando y se dio cuenta. Y también me tomó como rehén. Además, luego un guarura quiso violarla, pero llegué justo a tiempo para impedirlo. Eso no borra lo que tú le hiciste a Altagracia y a su familia. No, claro que no. Pero te lo cuento para que al menos entiendas que yo no soy como el resto de los monjes. Pero estuviste ahí, tú también estuviste ahí y abusaste de ella. Lo que hiciste después no te hace diferente a ellos. No, claro que no. Pero fue solo una noche. Fue una maldita noche. Jamás volví a reunirme con los monjes. A veces un solo segundo, uno solo, es suficiente para acabar con la vida de una persona. Y con la mía. Yo no tuve nada que ver
con la muerte del novio y de los padres de Altagracia. Es más, hice todo lo posible para evitarlo, para impedirlo. Les rogué que no lo hicieran. Lo hecho está. Ya vete. Sí, lo sé. Como también sé que Mónica algún día va a querer saber quién es su verdadero padre. Es un impulso natural. Todos queremos saber y conocer cuál es nuestro verdadero origen. ¿Tú crees que mi papá se quedó tranquilo? Sí, mi amor. Eso era lo que él quería, contarte las cosas. Y tú lo hiciste sentir que estás tranquila. Y eso es lo más importante para Lázaro. Te juro que todo lo que le dije es verdad. Yo estoy segura que todo ese horror y esa desgracia fue el destino, porque pues, él tenía que acabar encargándose de mí. Sí. Oye, y de lo que te dijo de Altagracia, que hicieras las paces con ella, ¿qué piensas hacer? La neta no sé. Sí debió ser bien duro para ella quedar embarazada de esos violadores. No sé, tener que parir a una hija que siempre le va a recordar lo que pasó. Y Yesenia, muchas mujeres abusadas hacen abortos. Sí, pero Altagracia decidió que tú nacieras. Pero eso no borra las cosas que ella hizo, Yesenia. Como deshacerle la vida a mi jefe. Un hombre tan bueno que a pesar de lo injusta que ella fue con él en toda la vida, pues estando ciego e inválido, todavía me pide y tiene fuerzas y el corazón para decirme que la perdone. Estoy atada de manos con Daniel Matamoros. Aunque quisiera, no lo puedo eliminar, al menos por ahora. ¿Qué quiere que hagamos, doña? Usted diga, ¿cómo procedemos? Habla con tus hombres de más confianza. Ordénales que vigilen a Daniel y a Rafael. No les digas para qué, porque no quiero que nadie más se entere de esto. No se preocupe, doña. Ellos saben seguir órdenes. No necesitan saber más. Que no los pierdan de vista, día y noche. Y que te informen de inmediato si los dos llegan a encontrarse o si alguno de ellos se acerca a Mónica. Ya es hora que sepamos si Rafael es o no el quinto monkey. Gracias por dejarme quedar aquí. Leticia. Sé que ya no quieres nada conmigo. Pero eso no significa que no me importa lo que te pase, Rafael. Por eso te pedí que te quedaras. Voy a resolver el asunto de Altagracia, te lo prometo. Pero ten cuidado. Ya viste que ella sospecha de ti o no hubiera mandado a Regina a buscarte esta casa. Es mejor que no salgas, Rafael, hasta que tengas muy claro lo que vas a hacer. Solo hay algo que sí tengo muy claro. Yo te sigo amando, Leticia. Y creo que tú también me amas por eso. Por eso te preocupas por mí. Que descanses, Rafael. Espero que te guste, especialmente para ti. ¿Tú preparaste todo eso? Sí. No sabía que sabías cocinar. Sí, me gusta mucho. ¿Y así de rápido lo hiciste o qué? Pues en este restaurante se aprende a cocinar muy rápido. ¿Y qué te vas a pensar que yo quiero comer contigo? Mira, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí encerrados y me pareció que mientras tanto podríamos comer algo, ¿no? Adelante. ¿A poco tú les preparaste esa comida a los dos, eh? Sí, pero no le digas a Lidia que fui yo, ¿eh? Que piense que fue Diego. Sí. Pruébala, está muy rica. No,
si no comes, yo tampoco. Yo no sabía que tú trabajabas aquí. Hace mucho trabajé en un lugar así. Pues se gana muy poco y se trabaja mucho. Sí, empecé desde que me fui de mi casa. Pero yo escuché que ahora ya habías regresado a vivir con tu mamá y que estaban viviendo con Leticia Cabral. Sí. ¿Te interesó saber sobre mí? No. No, la Mago me lo contó, yo no le pregunté nada, ¿eh? Ya vamos a comer, ¿sí? Ok. Después de ti. Oye, gracias por confiar en mí y traer a Lidia hasta acá. Lo hice por Lidia, no porque tú me lo pediste. Sí, ya sé. Pero se ve que eres súper buena amiga y buena persona. Qué suerte tiene tu novio, ¿eh? ¿Por qué tienes novio? ¿O no? Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen esas caras? Siéntate, mi amor. Tu madre quiere decirte algo importante. ¿Algo sobre qué? Es sobre una persona que conoces. Mucha gente ya lo sabe y es justo que tú también lo sepas. Ok, dime. Mi amor, Mónica es tu prima. Rafael. Altagracia me anda buscando, Daniel. Es evidente que sospecha de mí. Hay que buscar otros celulares para comunicarnos sin que detecte las llamadas. ¿Tú dónde estás? En la fundación. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué haces ahí? Altagracia debe tener hombres vigilando ese lugar. Hablé con Altagracia, Rafael. ¿Cuándo? ¿Qué le dijiste? Nada que ella no supiera. No hablamos de ti, pero sí de Mónica. Le dije que Mónica ya sabe que es hija de uno de nosotros. Y seguro no quiere que nos acerquemos a ella. Ahora, más que nunca, hay que tratar de obtener una muestra de ADN de Mónica. No, Rafael. Mónica no quiere saber nada de nosotros y por ningún motivo nos va a dar una muestra de su ADN. Entonces hay que tomársela sin que ella se dé cuenta. Ya basta. Ella está sufriendo con todo esto y no quiere saber quién es el padre. Necesito saber si esa muchacha es mi hija. Tú lo intentaste a tu manera, con la verdad, y no sirvió de nada. Solo empeoraste las cosas. Así que ahora lo vamos a hacer como yo digo.